¿cómo estás? Nuevamente listos para comenzar un nuevo programa de Una Voz del Cielo. Hoy vamos a entrar en lo que es la intimidad. Sí, porque el programa, el programa este o el mensaje sobre el cual nos vamos a basar lleva este título: Preguntas íntimas. Esas preguntas por ahí son tan fuertes que llegan hasta lo más íntimo del ser. Pero bueno, en algún momento hemos enfrentado estas preguntas. Y son preguntas que no se harían a cualquiera. Son preguntas que uno debe elegir el lugar donde hacerlas, el modo de hacerlo, el tiempo. Y si son demasiado íntimas, hay que crear también un clímax para poder hacerlas. Y bueno, entonces preguntas íntimas tiene que ver con preguntas que Jesús les hizo a sus discípulos y que los puso un poco incómodos, como tal vez nos ponga incómodos también a nosotros. Jesús había terminado su ministerio en el norte del lago de Galilea, allí en Betsaida, y ahora él quería llegar hasta Cesarea de Filipos, es a 40 kilómetros al noreste de donde estaban. E invita a sus discípulos a caminar con él, porque sabe que en el camino se va a crear el clímax para que él pueda hacerle preguntas íntimas, ya que estarían solos y bueno, el viaje era bastante largo, así que iban a tener tiempo de preparar el ambiente y llegar hasta aquella pregunta tan íntima que incomodaría a los discípulos. El pasaje que comienza esta historia está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 27. Si me acompañás con tu Biblia, comenzamos la lectura. Marcos 8, 27. Dice así: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Qué pregunta rara, extraña, que le hace a sus discípulos. Empieza primero por lo general. Le hace unas preguntas: ¿qué piensa la gente de mí? Les dice a los discípulos. ¿Qué es lo que se comenta? ¿Qué han oído ustedes que la gente comenta de mí? Y bueno, ellos ya sabían que se comentaba mucho, debido a que la fama de Jesús era expansiva, se iba multiplicando cada vez más a medida que iban sucediendo sus hechos, hacía milagros, hacía obras y decía palabras que no pasaban desapercibidas en cualquier aldea en que se encontrara. Y entonces ellos le responden, dice allí en Marcos capítulo 8, versículo 28, la respuesta que ellos le dan a la pregunta de Jesús. Ellos respondieron lo que decían de él. Dice: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algunos de los profetas. Era un poco variada, pero entendemos, en base a las respuestas que le dan los discípulos, que consideraban a Jesús alguien más que una persona común. Y una de las respuestas que era más fuerte de lo que se comentaba a la gente era sobre que él era Juan el Bautista. ¿Y por qué decían que era Juan el Bautista? ¿O quién decía que era Juan el Bautista? Bueno, uno de los hijos de Herodes el Grande fue uno de los que estaba ahora, y él había tenido un encuentro fuerte con Juan el Bautista cuando él estaba predicando en el desierto. Juan no tenía pelos en la lengua. Lo que Dios le mandaba decir, él lo decía. Y manifestaba y le decía a la gente, que a los que estaban en pecado, se lo decía abiertamente. Y en un momento tiene un encuentro con Herodes, uno de estos Herodes. Y este Herodes parece que andaba en la cuerda floja en lo espiritual. Y entonces dice que cuando él
oía que unos decían es un Elías o uno de los profetas que ha resucitado referente a la opinión sobre Jesús, Herodes se enojaba y decía, no, no, es Juan el Bautista. ¿Y por qué él decía eso? Veamos, por ejemplo, en Marcos capítulo 6, versículo 14. Dice así: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, como les contaba, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él esos poderes. Él estaba convencido que era Juan el Bautista. Y al hablar de Jesús y al tratar de emitir una opinión sobre él, siempre aparece la conciencia en nuestra vida del pecado. Siempre que hay que opinar sobre Jesús o hay que ver si voy a tener una relación con él, todo va a tener que ver con el pecado. Y es lo que le pasaba a este hombre. ¿Por qué él decía que era Juan el Bautista que había resucitado, refiriéndose a Jesús? Primero, porque Herodes se sentía culpable y su conciencia le acusaba. Y como les dije al principio, un día Juan el Bautista acusa abiertamente frente a la gente que andaba por allí y lo acusa de estar en pecado, de estar en adulterio, públicamente. Imagínense al rey decir eso. Pero él lo hizo. Juan el Bautista, como les dije, no tenía pelos en la lengua. Y dice allí en Marcos capítulo 6, versículo 18. Porque Juan, es decir, Juan el Bautista, decía a Herodes, imaginen, dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Así que, primeramente, Herodes había sido acusado de estar en pecado, en adulterio, y con la mujer de su hermano, que era peor todavía. Y entonces, ¿qué había hecho Herodes? Bueno, lo mandó poner preso. Quiso acallar esa voz y lo encerró entre 4 paredes y lo puso tras las rejas. Allí en Marcos capítulo 6, versículo 17, él da la opinión, Herodes, de por qué él decía que era Juan el Bautista que había resucitado. Dice Marcos 6, 17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Así que la conciencia de este hombre, ¿no? Para callar su conciencia, para querer tapar su pecado, dice, bueno, aquel me acusa de pecado, entonces yo agarro y lo meto en la cárcel. Listo, se terminó el pecado, el acusador y yo ya sigo mi vida normal. Pero parece que no, que él no le bastó con eso, no le bastó con meterlo en la cárcel. Y yo me imagino, Juan el Bautista no estaría callado en la cárcel. Le diría a los soldados, Herodes es un pecador y hace esto y aquello y lo otro, y seguiría, su voz seguiría clamando, como si estuviera en el desierto. Entonces Herodes, que estaba histérico por esta situación, como no lo pudo acallar metiéndolo en la cárcel, lo manda a decapitar y hace que le corten la cabeza para que deje de hablar. Y allí dice Marcos 6, 16, al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Cuando Herodes escuchaban sobre la opinión que daban los que estaban alrededor de él sobre Jesús, que decían que era Elías, que era alguno de los profetas, él se enojaba y decía, no, es Juan el Bautista que yo lo decapité. Tremenda conciencia, su conciencia lo acusaba. Y al tener que enfrentarse con Jesús salía todo esto a la luz. Qué increíble que la conciencia le acusara a este hombre de pecado. ¿Y por qué pasaría eso? Nosotros tenemos experiencia de eso, porque cuando cometemos algo que es ilícito o que está mal, nuestra propia conciencia nos acusa. Que le hagamos caso o no es otra cosa, pero la conciencia nos acusa. ¿Y por qué nos acusa la conciencia? Porque cuando nosotros nacimos, Dios puso en nuestro corazón su ley. Entonces esa misma ley es la que nosotros deberíamos cumplir.
Y cuando no las cumplimos, Dios también puso en nosotros una conciencia. Algo que está allí continuamente diciendo no, no, así no se hace, no, esto está mal, no, cometiste esto o aquello, cuidado ahí. Bueno, esa conciencia acusadora se basa en la ley escrita en nuestro corazón para decirnos a nosotros que estamos haciendo mal las cosas. ¿Qué cosa esto del ser humano? Las cosas que tiene dentro y que él no se da cuenta, pero están allí. Y cuando leemos, por ejemplo, Romanos capítulo 2, versículo 15, leemos así: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, que la conciencia acusa o puede decir, no, esto está bien y seguir para adelante. Pero esa conciencia está allí. Y entonces cuando la persona camina sobre este mundo, va teniendo distintas acciones, distintos pensamientos, distintas formas de obrar. Y la conciencia a lo largo de la vida nos va acusando. Por eso cuando la persona es mayor y ya está en la tercera edad, tiene sus recuerdos y a veces viven vidas amargadas y viven mal la vida. ¿Por qué? Porque su conciencia les acusa de cosas que han ido ocurriendo a lo largo de la vida, tal vez en la niñez, en la juventud o tal vez cuando fueron adultos. Al final del camino la conciencia hace un reconto de todo lo que hemos hecho mal, porque la conciencia está allí y la ley escrita de Dios también está allí. Entonces una persona que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y están todos esos pecados cargados allí, la conciencia los va a ir removiendo y al final del camino se vive una vida triste. Por eso es que nosotros necesitamos conocer a Jesús para que esa conciencia deje de acusarnos. Porque, ¿sabes una cosa? En la tierra la conciencia te acusa. Pero cuando dejemos esta tierra y que pasemos al otro lado para entrar en la eternidad, la misma conciencia va a consentir cuando el juez, que en ese entonces va a ser Jesucristo, empiece a emitir sentencia y a enumerar todos los pecados que hemos cometido, porque hemos muerto, hemos dejado este mundo sin esos pecados perdonados. Y entonces cuando se nos dicte la sentencia de por qué somos condenados a un lago de fuego, a una eternidad lejos de Dios, a un lago de condenación, va a ser por lo que hemos hecho. Y nuestra conciencia dirá, sí, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Tremendo es eso. Y bueno, allí estará Jesucristo como juez. Y ahora dijimos, Jesucristo está caminando a Cesarea de Filipo y ya ha entrado en conversación. Seguramente esto se hizo más extensa, esta charla entre ellos. Habrá empezado a decir, bueno, sí, yo escuché aquel, el otro que decía de vos tal cosa. Pero ahora llega un momento en el camino que ya lo general ya pasó, ya está, ya se creó la primera parte, la introducción. Pero ahora él va a ir al hueso y él va a ir a sus discípulos, que dice, primero dice, ¿qué dice la gente de mí? Bueno, dicen esto, y habrá habido un silencio y dice, bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Esa es la pregunta que va al hueso de todo ser humano, que va a la intimidad del ser. ¿Qué dicen? ¿Qué decís vos quién soy yo? ¿Quién soy yo para vos? Dice allí Marcos 8:29. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Para la persona que no conoce a Jesús, y bueno, su opinión será cualquiera, pero siempre va a tener un recelo por causa de su pecado. Pero para la persona que conoce a Jesús, la respuesta va a ser contundente. Para nosotros eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y eso estaba intentando decir que era
que era el Mesías, que era el Salvador, que era el enviado de Dios. Y dice, para profundizar, Juan 6:69, dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para la persona que ha tenido un encuentro personal con Jesús y le conoce, no va a emitir cualquier opinión, para mí es este, para mí el otro, va a decir, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y nosotros creemos y conocemos. Una cosa es la fe y la otra cosa es, sumada a la fe, la experiencia personal con Jesucristo, porque no es solo cuestión de fe. Conocer a Jesús no es solo sí, Jesús existe y ya está bien, no. Tiene que haber fe y una experiencia personal con Él. Por eso allí dicen, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y en cierta ocasión que Jesús estaba seguramente intimidando, incomodando a los pecadores, y muchos tendrían que tomar decisiones, porque el reino de Dios se había acercado, porque Dios ya se sentía la presencia al estar Él allí. Y muchos cuando lo oían hablar se remordían, les dolía en el corazón, porque su conciencia les acusaba. Y entonces muchos de ellos comenzaron a irse y ya no andaban con Jesús. Y viendo esto y tal vez mirando a los discípulos que de reojo miraban a los que se iban, les vuelve a hacer una pregunta íntima. Dice allí Juan 6:67, dijo entonces Jesús a los 12, el grupo íntimo que él tenía, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también se quieren ir? Si alguno se quiere ir, váyase con ellos, yo no tengo problema. Jesús no obliga a nadie a que le siga. Jesús desea que uno lo siga porque realmente ha tenido un encuentro personal con Él y sabe, está convencido y tiene esa fe y la experiencia de caminar con Jesús. Y esa persona no lo va a dejar a Jesús, porque una vez que conocemos a Jesús, no lo deja. Entonces le dice, ¿ustedes qué les parece? ¿Quieren irse tras las sandalias de ellos? Y bueno, allí Pedro, otra vez impulsivo, teniendo esa reacción inmediata, responde, dice Juan 6:68, le respondió Simón Pedro, Señor, dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Si nosotros recorremos el mundo, vamos a encontrar distintas culturas, con distintas religiones en todas las culturas del mundo. Cada uno tiene su propia forma de creer en Dios y de buscar a Dios. Pero ninguna de esas formas ofrecen la vida eterna. ¿No es curioso? Y ninguna de esas formas de religiones ofrecen la salvación, porque no tienen la posibilidad de entregar lo que no tienen. Preste atención a eso. Entonces dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Leíamos en Juan 6:67. Y entonces Simón Pedro en el 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y a esto le sumamos lo que decían en Juan 6:69, dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué increíble, cómo podemos hacer nosotros, cómo podés hacer vos para tener esa seguridad de que cuando te pregunten quién es Jesús y vos respondas con esa firmeza y con tanta claridad. Y bueno, el mismo Jesús les decía a todos aquellos que se le oponían, que decían barbaridades de él, que lo acusaban de esto, de lo otro, les decían, ¿por qué no leen la Biblia? Si ustedes leen la Biblia van a opinar distinto. El problema es que ustedes no leen la Biblia. Entonces, claro, sin leer la Biblia hay cualquier opinión dando vuelta por allí. Y él les decía, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que cuando uno lee las Escrituras, allí puede encontrarse con Jesús.
Es más, cuando uno lee las Escrituras, la opinión es distinta que si no la leyera. Muchos llegan a dar opiniones sin conocer la Biblia. Y esto es como la opinión que cualquiera puede dar. Pero cuando uno, es como si uno quiere opinar sobre ciencia, sobre alguna área de la ciencia, y no ha leído nunca. Y bueno, va a tener una opinión formada conforme a su experiencia. Y si nunca leyó nada de ciencia, ¿qué opinión puede emitir? Pero sin embargo se emiten las opiniones. Los canales están plagados de estas cosas. Todos saben de todo y todos opinan de todo. Pero realmente el que sabe es aquel que ha leído, que ha estudiado y que ha profundizado. Para dar una respuesta de quién es Jesús, primero hay que leer la Biblia. Primero hay que conocerlo a través de las Escrituras. Cuando la persona ha leído la Biblia, no va a decir cualquier cosa, porque allí en la Biblia está todo lo que Jesús es. Y allí en Juan 5:40 podemos encontrar también que hay muchos que no quieren ir a Jesús. Hay muchos que directamente dicen, no, por más que esté en la Biblia, por más que, no, yo no quiero saber nada con Jesús. Y el mismo Jesús sabía eso y se los dijo. Dice Juan 5:40, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Es decir, cuando uno va a Jesús, encuentra la vida eterna. No hay forma de ir a Jesús y no encontrar la salvación y la vida eterna. Por eso, qué importante es esto. Cuando la persona rechaza a Jesús, es como si dijera, bueno, yo no quiero la vida eterna. Yo quiero la condenación eterna, porque si no queremos la vida eterna, está la condenación eterna, es el lado opuesto. Ir a Jesús, vida eterna. No ir a Jesús, condenación eterna. La condenación eterna significa que cuando uno muere va a una eterna condenación, va a una eterna separación con Dios. Nunca más va a poder tener contacto con Dios y se va a un eterno sufrimiento, a un sufrimiento continuo. Y allí a eso le agregamos la conciencia, acusándonos por toda la eternidad de haber podido tener la posibilidad de ir a Cristo para no ir a ese lugar y haberlo rechazado. Eso va a ser el sufrimiento más grande, la conciencia acusándonos. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Él inmediatamente les va a revelar la razón de su venida. Para que Él pueda dar vida eterna, para que Él pueda ofrecer la salvación del alma para entrar en el cielo, Él les dice, bueno, ahora ya que conocen todo esto, les voy a dar la razón de mi venida. Dice allí en Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Era necesario que Él como Mesías, como el Hijo de Dios, tomara forma humana y que fuera a la cruz del Calvario para poder dar lo que Él ofrecía, para poder pagar el precio del pecado del hombre. Y no solo de uno, pagó el precio de todos los hombres, y no de todos los que lo reciben, sino también de los que lo rechazan. Es decir, que allí en la cruz Él muere para poder salvar a la raza humana. Y entonces encuentra que cuando Él muere, es sepultado, al tercer día resucita de entre los muertos. Y entonces allí se demuestra que Jesucristo es el único ser que murió y resucitó para no morir nunca jamás y derrotó a la muerte. Cuando uno va a los cementerios, cuando uno va a las tumbas, en cualquier parte del mundo va a encontrar a sus líderes religiosos. Si uno abre la tumba y abre el cajón donde se encuentra, va a encontrar los huesos de los líderes, van a estar allí. Cuando uno quiere ir a la tumba de Jesús, llega hasta el lugar, encuentra una roca abierta y con un cartel que dice, no está aquí, ha resucitado. Fue el único ser
que tiene la posibilidad de ofrecer salvación, perdón de pecados y vida eterna, porque Él venció la muerte y ascendió al cielo. Desde entonces, todo aquel que va a Cristo y le entrega su vida, lo recibe en su corazón, lo acepta como Salvador, recibe la salvación que solo Jesucristo puede dar. Y ahora acá ya hemos ido de lo general, hemos entrado en la intimidad de los discípulos, ya han opinado, pero ahora vamos a ir más a lo íntimo. Ahora voy a ir a la intimidad de tu corazón. A vos íntimamente te voy a preguntar. Para vos, y pensá bien lo que vas a decir, porque esta es una pregunta muy íntima, que yo una vez me la tuve que hacer. Para vos, ¿quién es Jesús? Si yo te pregunto ahora y tú pudieses darme la respuesta ahora, ¿qué me dirías? ¿Quién es Jesús para vos? Y si tu respuesta es como la de los discípulos, ¿estaba seguro? ¿Por qué estaba seguro? Porque indagó, porque reconoció a Jesús, creyó en Él y lo conoció bajo una experiencia personal. Entonces tú puedes responder. Si para ti Jesús es un profeta, es Juan el Bautista que ha resucitado, es uno de los grandes líderes que hubo en la historia, y bueno, entonces para vos será eso y nada más. Y entonces todavía continúas en tus pecados, porque no hay nadie ni lo habrá que te los pueda limpiar. Tu corazón seguirá manchado de pecado, tu conciencia te seguirá recriminando todas las veces que fallaste a la ley de Dios, y pronto te espera un juicio en el cual vas a ir y vas a estar frente a esta persona que hoy te pide que le digas quién, para vos quién es. ¿Sabés quién es? Va a ser el juez. Jesucristo estará en ese trono y tú estarás frente a Él. Y por no haberlo recibido, por no ir a buscar su perdón, por no rendirte a Él, estarás un día frente a Él. Y ahí no te va a preguntar, ¿qué opinas de mí? Porque lo vas a estar viendo. Y entonces Él mismo te hará leer la sentencia por causa de tus pecados. Y allí se te revelará, se te abrirá en la mente todos los pecados cometidos. Y tu conciencia va a consentir cada pecado, porque ella fue y te lo dijo, y tú no hiciste caso. Pero hay una forma de revertir eso, hay una forma de evitar eso, con esta pregunta íntima. Si para vos Jesús es alguien más y nunca leíste las Escrituras, he tenido la oportunidad de leerlas, de conocer que Él es el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios, y es el único que puede perdonar pecados. Y es el único que te puede librar y salvar de la condenación eterna, y es el único que te puede llevar al cielo. Y cuando mueras y dejes este cuerpo en esta tierra, no irás a ese juicio para la condenación eterna, sino irás a la presencia misma de Jesucristo. Y Él te mostrará ese cielo maravilloso de gozo y de paz, donde no hay tormento, donde no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, y donde la gloria de Dios ilumina todo ese cielo. Y la paz eterna vivirá en tu corazón y no tendrá límites. ¿Qué es lo que vas a hacer en esta hora con esta pregunta que te he hecho? Si no tienes a Jesucristo, no busques más. No hay lugar donde hallar lo que Él tiene. Palabras de vida eterna, salvación del alma. Es el único que puede perdonar pecados. Y con su sangre que derramó en la cruz del Calvario, te puede limpiar tu corazón y calmar esa conciencia para que deje de acusar. Pídele a Jesucristo que te perdone, arrepiéntete, porque has pecado contra Dios, no es poca cosa, no pecaste contra un amigo, contra una persona cualquiera, pecaste contra Dios. Arrepiéntete, pídele perdón, recíbelo en tu corazón, acéptalo como tu Señor y Salvador y pídele que te salve y te dé esa vida eterna que solo Él te puede ofrecer. Y la próxima vez que te pregunte alguien, ¿qué opinás de Jesús? Tu respuesta va a ser totalmente distinta, porque ya habrás tenido esta pregunta íntima. ¿Qué te parece? Ve a Jesucristo y no demores más. Y por supuesto nos encontramos en el próximo programa. Te espero, Hasta entonces.